Ya, chiquillos. Buenos días. Vamos a partir la clase de hoy. Vamos a, ¿cierto? A continuar con lo que quedamos pendientes, ¿cierto? Con la pequeña introducción que yo le hablaba ayer de la unidad de estadística. Ya vamos a partir con esta nueva unidad, que es importantísimo que ustedes lo manejen, que se interioricen, que sepan algunas cosas, que comprendan algunos conceptos, ¿ya? Y vamos a trabajar con el libro, ¿cierto?, de matemática, que va a ser como la guía con la que vamos a ir, ¿cierto?, ir conociendo esta nueva materia. Ya, el objetivo de hoy es interpretar el concepto de variable continua y función de densidad de una variable aleatoria continua. ¿Ya? Bien. Vamos a ir directamente a lo que es variable aleatoria continua y discreta. ¿Ya? Miren, fíjense acá, dice que aquí hay una pequeña definición de variable aleatoria discreta, ¿ya? Y una pequeña definición de variable aleatoria continua. Esta es la definición que vamos a usar, ¿ya? De ambas. Entonces, una variable aleatoria discreta es aquella que puede asumir una cantidad finita de valores o una cantidad infinita numerable de valores, como de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por ejemplo, en una muestra aleatoria de 50 personas, la cantidad de personas que tienen ojos de color café es una variable aleatoria discreta, ya que puede, o ya que los posibles valores que puede adoptar son de 1 al 50. Inclusive podría ser el 0, porque podría haber 0 personas con color café, ¿ya? Entonces, ahí hay que entender lo que es una variable aleatoria discreta. Está asociado a un espacio muestral, chiquillos. Siempre está asociado a un espacio muestral. Aquí estamos hablando de espacio muestral en la variable aleatoria discreta. ¿Ya? ¿Qué pasa, Machuca? José, por favor. Una variable aleatoria continua es la que puede tomar cualquier valor numérico en un intervalo o conjunto de intervalos. Por ejemplo, la estatura de una persona escogida al azar corresponde a una variable aleatoria continua, de que puede medir cualquier valor posible en un intervalo de números reales. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo puedo darme cuenta cuándo es una variable aleatoria discreta, cuándo es una variable aleatoria continua? La discreta eh, intenta, no es que intenta, es contar los elementos, ¿ya? Que están, ¿cierto?, caracterizados en el espacio muestral, ¿ya? En cambio, una variable aleatoria continua es medir todo lo que está relacionado con una unidad de medida, ¿ya? Velocidad, cierto peso, masa, volumen, eh, cantidad de energía, fuerza, temperatura, todo eso se puede medir. Por lo tanto, son todas variables aleatorias continuas. Ya, si yo les pregunto temperatura de una ciudad, temperatura que podría tener una ciudad, ustedes automáticamente la asocian a una variable aleatoria continua, ¿ya? Porque siempre esa temperatura varía durante el día. No es que siempre esté con un valor fijo. Por ejemplo, hoy, hoy tenemos una temperatura deja revisar mi celular, una temperatura entre 8 y 18. Ah, no, estoy viendo otra ciudad. A ver. Voy a revisar qué temperatura tiene Lota en este momento. En este momento hay una temperatura de 12 grados, ¿ya? Y que va a variar entre 8 y 13. Eso significa que la temperatura de hoy no es siempre 12 grados.
La temperatura de hoy varía en un intervalo real entre 8 y 13 grados, ¿ya? Entre 8 y 13 grados. Entonces, como no es fija durante el tiempo porque cambia durante el tiempo, ¿ya? Es una variable aleatoria continua. Por ejemplo, cuando ustedes se pesan, ¿cierto? Se pesan, ustedes están haciendo un aproximado de un valor fijo, pero en realidad ustedes no pesan siempre lo mismo durante el día, porque hay días que comen más, hay días que comen menos, van más al baño, ¿cierto? Unos tienen un metabolismo más rápido que otros, ¿ya? El peso de una persona no es algo fijo durante el día. El peso de la persona va cambiando, cambia, ¿ya? Lo mismo pasa con la estatura. No es lo mismo medirse cuando uno tiene 3 años a cuando uno tiene 30 años. Pues pasó el tiempo y cambia, ¿cierto? Cambia la estatura. Entonces es una variable aleatoria continua porque la unidad de medida cambia con el tiempo, igual que la velocidad. ¿Ya? En el instante cero tengo 0 kilómetros por hora. En el instante 1 arranco, tengo 40, 50 kilómetros por hora. Instante 3, ¿cierto? Perdón, instante 1, 0, 1, 2, en el instante 2 ya acelero más, voy a 100 kilómetros por hora. Fíjate que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad cambia. Tengo un intervalo de velocidad de 0 a tanto, ¿cierto? En este caso, la velocidad permitida dentro de una ciudad es 50 kilómetros por hora y en algunas hasta 40 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces el intervalo va de 0 a 40. ¿Ya? Bien. Para continuar, observa los siguientes ejemplos de diferentes variables aleatorias discretas y continuas. Cantidad de respuestas correctas al responder 10 preguntas en una prueba. Si yo tengo 10 preguntas en una prueba y son la cantidad de respuestas correctas, lo primero que me debo pensar es los extremos. ¿Cuánto es lo mínimo de respuestas correctas que puedo tener? Son 0, puedo tener todo mal. ¿Y cuánto es lo máximo de respuestas correctas que puedo tener? 10. Por lo tanto, los valores posibles del 0 al 10. Y así pienso la lógica de poder encontrar todos los valores. ¿Ya? Puedo tener 0 respuestas correctas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo todas las posibles valores que toma esa variable aleatoria discreta. Pasemos al segundo. Dice, cantidad de centímetros cúbicos completado al llenar con agua una botella de 375 centímetros cúbicos. Como que dice la palabra cúbico 2 veces, ¿cierto? Pero básicamente es porque en una parte me están diciendo cantidad que tiene, ¿cierto? Una botella medido en centímetros cúbicos de cierta cantidad de la botella. O sea, la botella ya viene dado cuál es su tope, por decirlo de alguna forma. Entonces, como sabemos que esta es una botella que puede estar vacía, significa que va a tener 0 centímetros cúbicos cuando está vacía. No hay agua cuando está vacía. Por lo tanto, el intervalo es de 0 hasta su tope, 375 centímetros cúbicos. Pero ojo, que aquí, como es una unidad de medida, es continuo. Yo no puedo colocar 0 centímetros cúbicos, 2 centímetros cúbicos, 3, 4, 5, 6. No es como la de arriba. ¿Por qué no? Porque porque la de arriba me explicaba o me hace entender de que es una pregunta, dos preguntas, pero yo no tengo 0,5 preguntas. ¿Ya? En ningún momento me dice que voy a tener 0,5 preguntas, pero en cambio acá sí. Acá yo puedo tener 1,2 centímetros cúbicos, inclusive podría tener 1,57 centímetros cúbicos, 1,578 centímetros cúbicos. Puedo incluso tener muchos decimales para entender el centímetro cúbico. Puedo tener en una botella y puede pasar,
nosotros no tenemos, ¿cierto?, la capacidad de medir, pero sí puede pasar que en una botella tengo 71,835778 centímetros cúbicos. ¿Puedo tener eso en la botella? Sí, sí puedo tener eso en la botella. Quizás no lo podamos identificar bien, exacto, no podamos medir exacto, pero, pero, sabemos que puede existir ese valor dentro de la botella, ¿ya? Entonces tengo una botella aquí, obviamente toda botella tiene hasta acá de agua, ¿ya? Eso es con respecto a la segunda. Vamos a la tercera, cantidad de ampolletas defectuosas al revisar 50 ampolletas. O sea, la misma que la primera, puede haber 0 ampolletas defectuosas, o sea, todas están bien, o tener todas las ampolletas defectuosas, ¿ya? Eso significa tener 0, que todas estén, que ninguna esté defectuosa, y 50 que todas estén defectuosas. ¿Ya? Es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Luego tenemos cantidad de segundos para armar la primera cara de un cubo Rubik. Cantidad de segundos. O sea, voy contando los segundos. Fíjate que esto sería un conjunto de números numerables de forma infinita, porque el tiempo es infinito. ¿Ya? El tiempo es infinito. Yo podría dejar pasar el tiempo y es infinito, pero lo puedo contar, es algo numerable. Los segundos es algo numerable, ¿ya? Lo único que tiene infinito. Por lo tanto, la cantidad de segundos para armar la primera cara de un cubo Rubik es una variable aleatoria discreta, pero que cuenta los segundos. Pues en un minuto tenemos 60 segundos, en 2 minutos 120, en 3 minutos 180, etc. ¿Ya? Voy contando los segundos. Aquí la palabra clave es cantidad, porque estoy contabilizando, estoy numerando una situación. ¿Ya? Por otro lado, tiempo para armar en la primera cara de un cubo Rubik. Aquí ya estoy hablando de tiempo. Y tiempo se mide en horas, se mide en segundos, se mide en minutos, se mide en días, semanas, etc. ¿Qué pasa? Este tiempo está midiendo. No es lo mismo cantidad de segundos que tiempo para armar. No es lo mismo, totalmente distinto. Porque una es una variable discreta y no es una variable continua. Porque aquí yo estoy midiendo la cantidad de tiempo que estoy. Acá igual estoy contabilizando. Estoy diciendo cuánto me voy a demorar, pero contando los segundos. En cambio acá no estoy contando los segundos, sino que cuánto tiempo me voy a demorar a secas. ¿Ya? Es un intervalo. ¿Ya? Porque evidentemente que me voy a demorar más que 0 en tiempo, si lo mido en minutos, más de 0 minutos, más de 0 horas, etc. Si lo mido en horas, por ejemplo, 0,5 serían 30 minutos. Entonces, por ejemplo, 0,1 serían 6 minutos. ¿Ya? 0,1 por 60, 6 minutos, ¿cierto? Entonces, es un intervalo real. ¿Ya? Es un intervalo real, en este caso, mayor a 0. ¿Tienen dudas, chiquillos? ¿Consultas hasta ahora de variable aleatoria continua y discreta? ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no es así, avanzamos. En el curso anterior, ya me pregunta la Steffi, la variable aleatoria discreta es medir, perdón, contabilizar. Es aquella que puede asumir la cantidad finita de valores o una cantidad infinita de valores numerables. Infinita numerable de valores, da lo mismo el orden. De como 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si yo te digo cantidad de personas que viven en una casa, te pregunto cantidad de muebles que tiene una casa.
cantidad de casas que hay en un barrio, cantidad de autos que tiene una familia, cantidad de bicicletas que hay dentro de una casa, cantidad de mascotas que tiene una casa, por ejemplo, cantidad de camisas que tiene una persona. ¿Ya? Cuando yo te digo cantidad de algo, te estoy hablando automáticamente de una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Bien, continuemos. Dice, en el curso anterior, conociste la distribución binomial. ¿Ya? Esto yo no lo tengo claro si el año pasado vieron distribución binomial, que es una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta. Ustedes el año pasado debieron haber visto variable aleatoria discreta, haber entendido el concepto de variable aleatoria discreta. Recuerda que la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta describe cómo distribuyen las probabilidades de los diferentes valores que puede tomar dicha variable. Así, en una variable aleatoria discreta, la distribución de probabilidad se escribe mediante una función de probabilidad f de x. Esta función proporciona la probabilidad de que la variable tome un valor particular. En las variables aleatorias continuas, que es el caso de ahora, la función de probabilidad se llama función de densidad de probabilidad. También se denota con f de x. A diferencia de la función de probabilidad, la función de densidad no determina directamente dicha probabilidad. Sin embargo, el área bajo la gráfica de f de x entre dos puntos a y b determina la probabilidad que la variable aleatoria continua tome un valor en dicho intervalo. En otras palabras, si la variable aleatoria continua x tiene función de densidad f de x, la probabilidad de que x pertenezca al intervalo a, b está dada por el área bajo la curva de f entre a y b, tal como se representa en la figura de la derecha. Para que una función f de x sea una función de densidad, se debe cumplir que 1. F de x mayor o igual a 0 para todos los valores de x. 2. El área bajo la curva de f en su dominio es igual a 1. Esta propiedad es análoga a aquella en el caso de la variable aleatoria discreta que establece que la suma de las probabilidades debería ser igual a 1. Ya, hay harta información en todos estos párrafos. ¿Qué es lo que pasa aquí, chiquillos? Que tengo una variable aleatoria continua, ¿ya? Cualquiera. Por ejemplo, tomemos una del ejercicio anterior. Voy a ir a la pizarra. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cantidad, ¿cierto? Decía cantidad de agua en una botella de 375 centímetros cúbicos. Entonces sabíamos que esta es una variable aleatoria continua porque medía y su intervalo está entre 0 y 375. Pero para que pase esto va a haber una función f de x que desconocemos en este caso. Pero ¿qué es lo que sabemos aquí? Esto de aquí va a denominarse que es el dominio de la función, ¿ya? Dominio de f, ¿ya? Vamos a calcular el dominio de f. ¿Qué debe cumplir? Debe cumplir lo siguiente, que la función f de x, que en este caso, como es un ejemplo, no lo conocemos, tiene que ser mayor o igual a 0. En otras palabras,
O en palabras más sencillas, la gráfica siempre, siempre debe estar sobre el eje X. Siempre debe estar sobre el eje X. Voy a colocar un ejemplo. Miren, aquí hay una gráfica donde siempre está sobre el eje X. Y aquí hay una donde no pasa eso. Fíjate, aquí hay un trozo de función, aquí hay un trocito de función que está debajo del eje X. Por lo tanto, esta no sería función de densidad. Esta sí. ¿Ya? Veamos el ejemplo que aparece en el libro. Ya, entonces, mira, voy a agrandar acá. Por ejemplo, la función cuya gráfica está en la figura de izquierda, o sea, esta de aquí, esta, voy a agrandar un poquito más. Ahí. Por ejemplo, la función cuya gráfica está en la figura de izquierda puede ser una función de densidad de una variable aleatoria continua, pues cumple con las dos propiedades anteriores. ¿Cuáles son? Que f de x es mayor o igual a 0 para cualquier valor de x y el área bajo la curva es igual a 1. Si te fijas, en este caso el dominio de f es el intervalo 0,2. Esto significa que la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor entre 0 y 2 es 1, es decir, un 100%. ¿Por qué pasa esto? Lo explico de inmediato. Mira, la primera dice que f de x, la primera condición dice que f de x es mayor o igual a 0. ¿Qué significa? Que yo miro la gráfica, miro, y si yo hago, nunca está acá abajo, siempre está arriba del eje. ¿Ya? Bien, ¿cumple la primera de forma visual? Sí, cumple la primera. Y veamos si cumple la segunda. Como es esta gráfica, ¿cierto? Forma un rectángulo, perdón, un triángulo. Entonces forma un triángulo, entonces deberíamos calcularle el área al triángulo. Como sé que aquí parte del 0, ¿cierto? 0, y llega hasta el 2, la base vale 2. Y si tú te das cuenta, en el punto 1 tiene su cúspide. Aquí llega al punto 1,1. Significa que su altura vale 1. Entonces recordamos que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. En este caso la base vale 2, la altura vale 1 y se lo divido en 2. 2 por 1 es 2, dividido en 2, esto es 1. Bien, o sea, que el área bajo la curva, toda esta área de aquí, toda esa área vale 1, vale 1, ¿ya? Y ahí se comprueba que esa función de densidad, ¿cierto? Vale 1, ¿ya? ¿Dudas? ¿Cuáles son entonces las dos propiedades que hay que probar? Tenemos que una función de densidad lo vamos a dejar como f de d, cumple dos cosas. Uno, f de x mayor o igual a 0. Dos, área bajo la curva, ¿cierto? Igual a 1. Esas son las dos cosas que siempre se debe probar.
¿Ya? Ya. A partir de la función f definida en el intervalo menos 0,5 y 1, cuya gráfica se muestra en la figura de la izquierda, o sea, esta figura de acá, ¿ya? Para que f pueda ser la función de densidad de una variable aleatoria continua, debe cumplirse las dos condiciones que ya hemos mencionado. Uno, f de x mayor o igual a 0. Y aquí dice que si te fijas en esta condición se cumple, ya que la gráfica de f siempre se encuentra sobre el eje x. Siempre está arriba. Siempre está acá arriba. Mira, esta es la gráfica de aquí ahora. Esa es la gráfica de f de x. Siempre está arriba. Por lo tanto, cumple la primera. Vamos con la segunda. El área bajo la curva de f es igual a 1. En este caso podemos calcular el área bajo la curva a partir del área de los rectángulos y de triángulos. Si te fijas, dividimos, mira, voy a hacer esto, voy a bajar un poquito. Si te fijas, dividimos la superficie bajo la gráfica en un rectángulo de color morado. Ahí está el color morado. Y un triángulo de color verde. Ahí está el triángulo de color verde. El área del rectángulo es 1,5 por 0,5. Veamos si efectivamente es así. Entonces, el área del rectángulo sería la multiplicación de esa distancia por esta distancia. Como aquí estamos en el 0,5, entonces esto vale 0,5, porque desde aquí del 0,0 al 0,5, 0,5 de distancia. Y de aquí, desde el menos 0,5 al 1, hay 1,5 de distancia, porque del 0 al 1 hay 1. Y del 0 al menos 0,5, aquí hay 0,5. Recuerde que son distancias en valor absoluto, ¿ya? Entonces la distancia desde aquí, desde este punto hasta este punto es de 0,5 y la altura es de 0, perdón, de 1,5 y la altura de 0,5. Al multiplicar me da 0,75. Aparece mu al cuadrado, no es necesario eh, considerarlo como mu al cuadrado. O en realidad aquí podría haber sido unidades al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que a eso puede estar referido. Mientras que el área del triángulo es 1 por 0,5 dividido en 2. Mira, si la base parte aquí, voy a hacerlo con otro color. Si la base parte aquí, en este punto, hasta este punto, entre menos 0,5 y 0,5 hay 1 de distancia y la altura vale, mira, fíjate, desde el 0,5 al 1 hay 0,5 de altura. Y ahí está. 1 por 0,5 dividido en 2 es 0,25. Si yo sumo lo que me dio en el rectángulo, que es 0,75, más lo que me dio en el triángulo, 0,25, me da 1. Por lo tanto, cumple la segunda. ¿Ya? Resumen. Una variable aleatoria continua, BAC, es una función que a cada posible resultado de un experimento se le asigna un valor real. ¿Ya? Real. ¿Qué significa real? Un número decimal, una fracción, una raíz cuadrada, todo lo que ya conocen de número. ¿Ya? La distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua se describe mediante una función de densidad, que nosotros vamos a definir f de d, función de densidad, ¿ya? La cual debe cumplir dos propiedades para todo x. Propiedad 1, que la función f de x es mayor a 0 y el área bajo la curva de f es igual a 1. ¿Ya? Y luego se tiene lo siguiente. La probabilidad de una variable aleatoria
continua que se encuentre entre dos valores A y B, o sea que la probabilidad de A entre el intervalo A y B se calcula a partir del área bajo la curva o área bajo la gráfica de F en el intervalo AB, que eso viene dado también desde la definición de función de densidad, ¿ya? Luego vienen los ejercicios. Ya, chiquillos, con este cierto resumen vamos a terminar la clase de hoy, ¿ya? La próxima clase vamos a retomar y vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Los dejo invitados a que sintonicen el canal el canal TV4 hoy día a la 1:10, donde va a haber más explicación acerca de variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta, ¿ya? Voy a tomar la asistencia. Ahí estamos. Y terminamos la clase de hoy. Chiquillos, descansen, que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Chao, profe.